Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa, para que no se me olvide, para temprano, porque se me quedó en el programa anterior, el magistrado José Alejandro Vargas, querido amigo, que no sabíamos nosotros que tenía una producción. Claro, miembro titular del Tribunal Constitucional. Me encontré con él el otro día en el parqueo del supermercado y tuve el grato honor de recibir 3 ejemplares de distintas obras estrictamente de carácter constitucional que él escribiera. Y fíjate que esta dice precedentes constitucionales, procedimientos de interposición, de 2012-2021. Entonces, y él fue después del 2012 allí, por supuesto. Él tiene apenas, creo que 1 año y pico allí. Lo que indica que él conoce la materia constitucional, claro. A pesar de que él se estaba... Bueno, se supone que por eso acabarían llevándolo allá. No. Bueno, quizás habrían en su exposición, cuando aspiró en el tribunal, ¿cómo se llama? El Consejo Nacional de Magistratura, presentaría sus conocimientos en esta materia, y entre otras valoraciones tomarían en cuenta eso, porque yo creía que no tenía ese gran expertise en materia constitucional. Pues no. Una prueba de eso son estos 3 volúmenes. Medidas de coerción personal. El que presenté ahorita, Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales. O sea, 3 volúmenes. Análisis general y procedimientos de amparo, habeas data, habeas corpus, inconstitucionalidad. Dicho sea de paso, son cosas estrictamente jurídicas que evidencian que él, en materia de elementos de procedimientos constitucionales, ha estado al día. Exacto. Entonces me aprovechó para decirme: vi tu columna, pero tú sabes que yo no sé, es muy difícil ver, lamentablemente, el magistrado Milton Ray Guevara se va, pero tú sabes la fecha, el tiempo que me dijo sobre la valoración que él tiene de la gestión del magistrado Milton Ray Guevara al frente del tribunal. Me dice: pasarán 100 años para tú encontrar una gente que tenga las condiciones y los méritos, y que haya hecho el trabajo del doctor Milton Ray Guevara. El doctor Milton Ray Guevara coronó su vida profesional con su gestión frente al Tribunal Constitucional. Digo su vida profesional, pero también su vida como ciudadano, claro, en ejercicio, porque ha hecho de verdad una gestión histórica
que no, Entonces, pero oye, cierto. pero tremendo, tremendo. Él Ha me marcado improntas una importantes. impronta, definitivamente. Por eso decía él, dice, mira, el sustituto yo no lo veo a la vista. Y no es todo el mundo el que puede calzarse esos zapatos, porque realmente al magistrado Milton Ray lo que le entregaron fue una ley. No tenían ni siquiera dónde reunirse. A veces se reunían en la UFU, le pedían prestado el salón principal de la augusta sala de la Suprema Corte de Justicia, que ahí se han seguido reuniendo. Y después le entregaron un local que lo compartían con víveres, berenjena, aguacate, y allá en el local, yucas y batata y demás viandas, ¿verdad? O tubérculos. Entonces, eso era en el Inespre, allá en la Plaza de la Bandera. Entonces, realmente, un local inadecuado. Todavía no le han está Obras Públicas pendiente de entregarle el parqueo, hacer un hueco allí porque no tienen donde parquearse. Entonces, totalmente infuncional aquello. Y el magistrado Milton Rey Guevara, como me decía el magistrado José Alejandro Vargas, dice, el mantener el equilibrio, la armonía entre toda Bueno, porque fíjate tú, en el Tribunal Constitucional, bajo la gestión del doctor Milton Rey Guevara, no ha habido disonancias de ningún tipo. Llevarse bien, armonizar con todas aquellas mentes lúcidas, imagínate. Sí. Y él ha sido realmente un armonizador de todas esas cosas. Tremendo, tremendo. Ese fue un piropo muy merecido y yo agradezco muchísimo que el magistrado Vargas, que fue la última camada que llegó al tribunal, tenga esa idea del trabajo y los méritos el juez presidente del Tribunal Constitucional. Así es. Pues vamos a entrar en materia, Danilo. Ahí tenemos muy oportuna y firme la aclaración que hiciera a uno de los voceros principales del PLD, la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República. Ella le enmendó la plana a este ciudadano, a Francisco Javier, que es el coordinador de campaña del PLD, que en su desbarres, diríamos, yo diría que tuvo el atrevimiento de tocar. Él dice que no fue directamente, que se refirió a la institución, pero ella representa a la institución y se sintió aludida. Ella consideró como un agravio a su persona, el hecho de que se dijera que el puente para manejar situaciones entre el Ministerio Público y el Ejecutivo era el consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta. Ella aclara que el doctor, a ella lo que hace es mandarle una carta a Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para no referirse a la persona. Creo que fue el término agravio lateral o parecido. Bueno, pero el asunto fue un agravio personal, en lo personal. Ella se sintió agraviada, y además de que había agraviado también al órgano del Ministerio Público. Entonces dice que no se refería a la persona que se refirió a ella y al Ministerio Público, para no darle, no dejarse provocar por los aspectos políticos, partidarios y demás, para no politizar el tema, que es lo que en el fondo ha querido en esta coyuntura el Partido de la Liberación Dominicana. Yo diría que es una insensatez, una inmadurez tremenda, una barbaridad. No solamente los agravios que lo siente así la titular del Ministerio Público, sino los agravios a otros niveles. Por ejemplo, ahí la turbamulta estaba vociferando y calificando al presidente de la República como un dictador. Entonces, que era una dictadura y fulano está dictador, fulano está el dictador, pero ¿dónde está la dictadura? Tú sabes que yo creo que los PLDistas deben, porque es una ley de cuando tú vas
a lanzar una ofensiva. Deben planificar mejor sus cosas, porque por ejemplo, en el caso de doña Miriam Germán, ella ha salido beneficiada, porque si tú te lees los periódicos, todos son elogios a su persona, Claro, a su gestión y a su y a su integridad, Sí, a su integridad, su trayectoria a limpia. su trayectoria limpia. Entonces, lo que han hecho es ¿qué diría? Ensartarla. Ofenderla, y entonces que la sociedad saliera de nuevo en su defensa. Asimismo, el Caribe señala hoy que la petición del PLD para que se cancelaran al jefe de la policía lo ha reafirmado en la jefatura. Dice una columna del... Pero es verdad. Firmada Eso por lo los reafirma, directivos. porque ¿cómo puede el presidente de la República, que es el comandante en jefe? Pues ve que lo que quisiera quitar ya... Exacto. ya Lo que ha hecho es reafirmarlo, porque no pudiera, mal pudiera un jefe de Estado a la petición de un partido de oposición que por demás salió y de mala manera del poder, salió con la sábana por un canto del poder, hacerle caso a una petición de esa naturaleza. Entonces, si acaso lo iban a quitar, No lo han reafirmado. ya lo han reafirmado. Sí, Entonces, pero fíjate que ya ellos, desde la acusación del Ministerio Público, que ellos decían independiente y lo entrecomillaban Entre comillas. de manera sarcástica, y también de la dictadura que decían, que le atribuían al presidente Luis Abinader, y de todas esas cosas, ahora lo han reducido a la petición de cancelación del director de la policía. Entonces, realmente han errado el tiro, le hacen ha sido un desatino el querer manejar las cosas allí, decir que los PLDistas son... no tienen miedo y que van a seguir en las calles, que de hecho han convocado a todo el país que aprender vela. Yo le eché mano a una expresión del doctor Ricardo Nieves hace unos días, que él decía que a los vivos no se le prenden velas. Entonces, que es un desatino esa práctica, que por demás, lo más que tiende es a enrarecer el ambiente, el clima democrático del país, porque ellos han estado hablando de democracia, pero lo que tú no puedes perturbar la democracia, evitar, torpedear a las instituciones públicas al punto de que propicie que se deteriore el clima democrático, pero también que se afecte la gobernabilidad. Por eso le dice muy bien aquí el periódico El Diario Libre en el día de hoy, en la sección de Buena Tinta, cuando plantea que hicieron hablar hasta a la procuradora, la gente del PLD, y dice que el PLD debe recordar que el país sigue. El país sigue. El país, al margen del PLD, o a pesar del PLD, el país sigue. Y va a seguir. Y tiene que seguir. Claro. Entonces, realmente creo que manejar las cosas como se manejaron en perjuicio de la imagen, porque se ha estado torpedeando sin necesidad al Ministerio Público. Miriam Germán dice que hay que cuidar las formas al exigir el debido proceso. Califica como un despropósito querer enlodar el trabajo del Ministerio Público. Dice ella que es legítimo el derecho de la ciudadanía a mantenerse vigilante para que se cumpla con el debido proceso en justicia y para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial, pero aclaró que debe cuidarse las formas. Es legítimo que la ciudadanía esté vigilante para el cumplimiento del debido proceso y para asegurar que no exista... Sin embargo, debemos cuidar las formas de ejercer este derecho, expresó la magistrada. Entonces, por demás, en la carta que ella le envía al doctor Antoliano, recuerda que solamente en el tiempo que tiene el gobierno ha ido una sola vez a la Procuraduría,
que participó. Y usted recordará que en el tiempo que tenemos, usted ha venido solamente aquí a un evento de coordinar algunos asuntos interinstitucionales. Exacto. Coordinar asuntos burocráticos o administrativos o institucionales. Y que fue una reunión amplia en la que participó mucha gente. Una reunión donde participaron representantes de otras instituciones. Claro. Que mal podría pensarse o sospecharse de que era una reunión para conciliábulos o acuerdos o líneas políticas. Entonces... Bueno, pero Francisco Javier ha reaccionado, Luis. Le dio una conferencia. Después de una conferencia, bueno, ha reaccionado, pero bueno, reaccionado. Se refirió a la magistrada, que la admira, que la respeta. Sí, pero él debió respetar el órgano, porque ya eso es como después tú le das un fuetazo, entonces después de que le tira flores. Pero él debió evitarse eso. Sí. Y entonces realmente, hasta prueba en contrario, ni va a aceptar la magistrada Miriam Germán en particular, ni siquiera una llamada. Ni una sugerencia y mucho menos una imposición. Mira, no quiero pecar de indiscreto, pero en un momento determinado, en una conversación que tuve el honor de, en algún momento, hace ya más de quizás año y medio, con el presidente de la República, y justamente hablando de la independencia con que él había propiciado y auspiciado que se manejar el Ministerio Público. Me dice, no, conversando sobre ese tema, me dice, no vamos más lejos. Tú sabes una cosa, que cuando iban a allanar y a apresar al general Cáceres Chestaro, Cáceres, Chestaro es otro, Cáceres y compartes, pero especialmente Cáceres, que fue el jefe de los ayudantes militares del expresidente Medina. Al presidente no lo llamaron, no le avisaron. No. Que yo en particular, eso no lo dijo él, lo digo yo. Sí. No, yo tú lo dijiste públicamente. Yo lo dije públicamente aquí. Digo, por unas cuestiones de protocolo y de seguridad nacional. Claro. Debió hacerse... Porque era un general activo. Un mayor general activo. Entonces, debió a una llamadita o informarle de que va a ocurrir esto por razones de Estado. Porque es que además, recordemos que el Estado está conformado por tres poderes fundamentales. Claro. Legislativo, vamos a ponerlo así, como dice que es el primer poder del Estado, legislativo, ejecutivo y el judicial, o como usted quiera, invierta los factores. Pero bueno, los tres poderes. No es que, si es cierto que uno no debe meter las narices en la acción del otro, pero tiene que existir una comunicación, una interacción, una determinada relación de carácter institucional. Y armoniosa. Uno pone los fondos, otros hacen las leyes y las normativas, y otros toman las decisiones de carácter judicial para penar a aquellos que infringen las leyes o absuelven a aquellos que se entiende que son inocentes, una cosa u otra. Entonces, no es que lo malo es cuando uno quiere invadir el radio de acción o las facultades del otro. Pero la jurisdicción del otro. Pero que haya una comunicación. Eso es totalmente una coordinación. Por ejemplo, es cierto que el Ministerio Público o la justicia en sentido general, de un lado y de otro, se hacen auxiliar de la fuerza pública. Pero ¿quién maneja la fuerza pública? El Poder Ejecutivo, la policía, porque puede haber policía judicial y todo lo que tú quieras, pero ¿a dónde y a quién pertenece? Al Poder Ejecutivo pertenece esto, pues sencillamente a la estructura policial o militar. La estructura coercitiva del Estado está bajo el mando del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Entonces, él es el comandante en jefe. Él es el comandante en jefe. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Y por eso tú dices al comandante jefe, por atención debe informarse. Además, para que haya la coordinación.
Claro, Porque si, por ejemplo, se va a hacer un allanamiento como el otro día, andaban 33 fiscales y 350 creo que era policía. Hoy, ¿de dónde tú sacas eso y quién da la orden? Bueno, el coordinador jefe de esa estructura es que tiene a su vez un jefe más arriba. Entonces, tiene que haber una coordinación, que no me venga con cuento de camino, de politización y qué sé yo. Es una coordinación burocrática. Así es. Es una coordinación burocrática, pues tú no puedes movilizar ni tropas, ni nada de esas cosas si tú no coordinas. Porque ellas no llueven, no caen del cielo. ¿Cómo tú vas a hacer con unos allanamientos en la madrugada y va a aparecer el apoyo para poder hacer eso? Tú sabes que cuando eso no sucede es símbolo de un malestar. Los otros días estaba yo oyendo una confesión que hacía el jefe de la Casa Militar, que así se llama en Venezuela, el que dirige la escolta que cuida al presidente. Y dice él que cuando se intentó dar el golpe de Estado, Carlos Andrés Pérez, que él lo saca de Palacio, pero en un momento Carlos Andrés Pérez, que era un hombre de pantalones, dijo, no, yo quiero volver a Palacio. No, yo quiero volver a Palacio. Ahí es que yo tengo que estar. Y llega a Palacio y la cosa se calma. Y Carlos Andrés Pérez le da una orden a un general de que le quite los rangos a Chávez y a los otros. El tipo no lo cumplió. Entonces él dice, óyeme, 3 días después yo me puse a pensar que andábamos por el camino porque no le habían cumplido la orden al presidente. O sea, él dio una orden y no la cumplieron. Entonces ya esa era una democracia enferma ya. Pero claro, sí. Claro. Por eso, mira la deriva que tomó. Claro. Entonces, porque es que eso no es que no, tiene que haber una coordinación definitivamente y eso no se puede ver. Y se le hace un flaco servicio, Danilo, cuando se torpedea al Ministerio Público que está desempeñando su papel y que recordemos que es bueno que se refresque la memoria para los que no lo saben o para los que no quieren recordarlo, que ese Ministerio Público en sentido general, porque yo creo que incluso después que subió el actual gobierno no ha habido ningún tipo de promociones allí de ¿cómo se llama esto? De evaluación. No. Entonces, ese Ministerio Público, que es en sentido general es un Ministerio Público de carrera, de carrera. Ese Ministerio Público era el mismo que funcionaba en el gobierno anterior. Claro que sí. En el periodo anterior. Claro. El mismo Ministerio Público. Pero ¿quién trajo a Jenny Berenice? De Santiago. ¿Y quién la designó aquí? ¿Quién la mantuvo en el gobierno pasado? Y después de las evaluaciones y de los movimientos y de las designaciones. Entonces, realmente, si es el mismo Ministerio Público, ahora han cambiado la forma. Por eso Farideh Raful, la senadora del PRM en la capital, le dijo a Margarita, la ex vicepresidenta Fernández, ya le cambié el apellido. Cedeño. Cedeño, pero Cedeño. era de Fernández. Sí. Ella creó las condiciones para perder ese apellido. Exacto. Le dice que la única diferencia es que el procurador, o la garantía es que el procurador actual no es Jean Alain, porque es verdad. Cuando vemos a gente hablando desde el área del PLD, como hablaba su presidente, han hablado otros dirigentes el otro día, pero ¿y acaso olvidamos de la incursión de que fue víctima y agresión o agravio el Congreso de la República, claro, el Congreso Nacional, que fue militarizado y que fue intervenida su comunicación? Un despliegue de tropas inédito en la historia republicana. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De deterioro institucional, de deterioro de la democracia y de todas las cosas. Oye, hay que tener mucha autoridad moral para y haber sido objeto de los mejores ejemplos para poder decir eso. Fíjate una cosa, Luis, yo soy de los que cree que nuestra democracia no es tan sólida, pero sin embargo es estable. Y como decía uno de los presidentes que vino a la cumbre, en la región no hay una democracia más estable que esta. Y entonces eso es lo que hay que preservar. Obviamente. Y recordemos que el juego democrático es una responsabilidad o la garantía
de la democracia o del orden institucional es responsabilidad dual. Así como el gobierno tiene que mantener el funcionamiento de las instituciones, para ese funcionamiento tiene la oposición madura, responsable, que actuar como ente de equilibrio. Muchas cosas pueden, o desbordamientos pueden evitarse si la oposición advierte, denuncia, corrige los desbordamientos en los que pudiera incurrir el gobierno de turno, pero jugando su papel de equilibrio, de ente de garantía, de denunciando, advirtiendo o sugiriendo y hasta aportando, pero usted no puede convertirse en un torpeador, bombardeador o además de agitador, de un torpedero de las instituciones. Sí. Entonces, mal podría, porque entonces eso sería actuar con inmadurez, no tener una vocación de poder, no tener un perfil realmente de estadista. ¿No? Y además también tener un sentido de la institucionalidad y del compromiso con las cosas, con valores positivos. Por ejemplo, yo oía a un dirigente del PLD, una figura del PLD, afirmar que era una ridícula decir que un chofer común y corriente andaba con 1.000 millones de pesos en maleta llevándola. Óigame, si eso que es una ridícula, ¿cómo así? Que no era verdad. Que eso no era verdad, que no era posible. Pero no lo dijo él mismo, pero que fue a comprar 30 maletas. Sí, pero vamos a poner, Luis, que no sea. Si no es, entonces deja que el Ministerio Público haga un ridículo. Claro. Ahora, si es cierto eso es escandaloso. Y el que primero debe hacerse la autocrítica es el propio partido que lo patrocinó. Claro, el partido que lo patrocinó y los líderes de ese, o cabezas de ese gobierno, que en un momento determinado violentaron todos los estamentos institucionales y las políticas institucionales y cayeron, por ejemplo, cuando se hablaba de que en esas maletas se iba a depositar, a buscar dinero y se sacaban del Banco del Estado en horas no laborables. Entonces, eso era legitimar una acción, no legitimar, porque lo ilegal, lo legítimo nunca se va a legitimar. Era una práctica de fomento del lavado de activos. De una ilegalidad. De una ilegalidad, el fomento de una ilegalidad a través de las instituciones públicas, en este caso, del mismo banco encargado, el Banco del Estado. Sí. Entonces, se prostituyen las instituciones, se prostituye realmente el accionar de un gobierno y se violenta todo. Entonces, no es que el chofer, que eso no es verdad, pero no están los testimonios y no están todas además, los libramientos, los documentos, los papeles van a hablar. Claro, cuando se saquen. Hay una documentación. Hay una documentación. Que aunque sea espuria, es una documentación que si existe, lo que prueba es que se estaba tratando de darle viso legal a una práctica que está sancionada por la ley financiera. Ya para que nos vayamos a la pausa, debo resaltar, por ejemplo, una pregunta que se hacía la senadora Farideh Raful anoche en una mesa interesante que se hizo en el programa de María Cela, esta noche María Cela. Ella decía, pero ¿y cómo es posible que el banco no se prendieran las alarmas y mandaran la señal de que esas cosas no eran regulares? No eran regulares. Normales. Entonces, oye, no es que las alarmas, para que la alarma se encienda, tú tienes que tener quien opere la alarma. La alarma estaba mandada a apagar. Pero exactamente. O si no, el encargado de manejar las alarmas o coordinar el funcionamiento de las alarmas era el mismo que estaba propiciando la situación. Entonces, ¿qué te digo? Era esto autorizado, por ejemplo, que el contralor de entonces, que estaba de la última gestión de esa institución,
¿Tú te crees que él iba a actuar si él es el contralor? Él tiene que controlar. Sí. Entonces, ¿él iba a actuar por sí solo? No, sencillamente recibía órdenes. Por eso yo te digo que ahí faltan presos. Ahí faltan presos. Faltan presos. Así es. Vámonos, director, a la pausa. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. A ritmo pop se puede, a ritmo pop vivimos, a ritmo pop celebro, a ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte. Hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región. Iberoamérica nos une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá. Nuestra voz se escucha. 28ª Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, el tema de la bendita política absorbe tantas cosas. Porque, por ejemplo, ayer, pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ese
planteamiento, esa sugerencia que hace la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, de que se reúnan los 4 líderes del país. Si las cosas siguen como si están, las cosas deben reunirse. Que deben reunirse para buscar una salida. Pero ¿cuáles cosas están como están? Las cosas se quieren enrarecer, pero las cosas están bien. Obviamente. En términos institucionales. Entonces, ¿qué pasa? Que esa propuesta que hace la doctora Cedeño es, yo diría que es, y por lo que ella aboga, es por un pacto de impunidad. Sí. Porque cuando tú dices, bueno, que se reúnan estos 4 líderes, el presidente titular y los otros 3 ex vicepresidentes, que se reúnan ¿a qué? De que a ponerse de acuerdo sobre cómo y por dónde debe rumbarse. Primero esto está tranquilo y hay un titular de la presidencia. No, es que se está pidiendo que se respeten los debidos procesos. Claro. Y si se están llevando adecuadamente, ¿qué tú vas a hacer? Claro, entonces... ¿Qué es lo que hay que discutir? Entonces, no, que tú no puedes sustituir a las instituciones, tú no puedes venir y que 4 líderes se reúnan en un cuarto frío, un cuarto cerrado, venir a determinar lo que es facultad del Ministerio Público, de la justicia. Entonces tú no puedes suplantar las instituciones. Entonces ese pedido que se hace es un pedido imprudente, innecesario, inoportuno y descabellado, para no decir otra cosa. Sí. Por Dios. Eso no... Vámonos a la parte de los fuegos. Bueno, hubo una entrega de unas 500 viviendas en el día de ayer. Apartamentos. 500 apartamentos. Un complejo habitacional. Por parte del presidente Luis Abinader. Bueno, esto forma parte de las cosas prometidas. Se hablaba de unas 2.000 y pico de... Que tú sabes que es el tipo de iniciativa que debe encaminarse, no solamente para combatir el déficit habitacional que existe, sino para evitar la rabalización y llevar viviendas más dignas a la gente. Entonces, yo traje esto a colación, Danilo, mira por qué. Se había estado diciendo, porque no sé si fueron más de 20.000 viviendas, que sé yo cuánto por año que anunció el PRM, y eso no se ha estado cumpliendo. Entonces, hubo muchas cosas, incluso el presidente, yo voy a decir que incluso... advirtió en algún momento, no se preocupen que por ahí vienen las inauguraciones. O sea, parece que el PRM gobierno estaba dejando una serie de cosas, guardando obras allí, pero estaba trabajando. Aparentemente silencioso, pero estaba haciendo el trabajo. Y entonces ahora está sacando, fíjate que a cada rato están inaugurando cosas. Entonces, esto es una respuesta. No sé si que se quedan cortos todavía con la cifra. Pero se está avanzando. Pero se está avanzando dentro de lo que se propuso. Entonces, otro tema, uno diría lastimoso, la situación desastrosa de daños en los haitíes, en los parques nacionales. Hay varios fuegos forestales. Sí. Algunos están pero una cosa es el fuego, otra cosa es la acción conuquera, la acción del hombre. Fíjate que en algún momento determinado, en el gobierno anterior, había un ciudadano muy cercano al entorno presidencial, para no decir que corría por las mismas venas, su sangre, que tenía un proyecto de aguacate en un área protegida del Parque Los Haitíes. Bueno, pues ahora hubo un reportaje, dice aquí, los fuegos hacen estragos en los parques de Los Haitíes, pero entre otras, otro de los temas que hubo un reportaje que decía que se pasaba de los haitíes entre el fuego y la agricultura. Realmente, entre el fuego y la agricultura, ¿dónde está este tema? Realmente, Danilo, es una pena. El Parque Nacional Los Haitíes entre el fuego y la agricultura. Imágenes de satélite evidencian la constante destrucción de esta importante área protegida. Dice aquí, la muerte lenta del Parque Nacional de Los Haitíes fue una publicación del Listín Diario de 2019. Muerte lenta del Parque Los Haitíes. Donde se denunciaba el avance de la agricultura dentro del área protegida, los famosos aguacates, eso que te decía, entre otras, durante la gestión del entonces ministro de Medio Ambiente,
Ángel Esteves, que recordemos que era un vendedor de agroquímicos. Y entonces, fíjate, lo llevaron primero a agricultura y después a medio ambiente, para proteger el medio ambiente. Y bueno, entonces, imágenes impactantes mostraban la tala de bosques para abrir paso a la agricultura, en especial Yautía, dentro de una zona en el núcleo del parque. Poco o nada ha cambiado desde entonces, a pesar de que a finales de 2020 el fallecido Orlando Jorge Mera anunciaba el rescate del parque para los primeros meses de su gestión junto al Parque Nacional de Valle Nuevo y Sierra de Bauruco. Ninguno de los 3 rescates se ha completado hasta ahora. Entonces ahí hay unas imágenes, por ejemplo, se ve árboles cortados dentro del Parque de los Haitíes, unos árboles robustos, míralo ahí. ¿Tú te imaginas? Una barbaridad. Devastando el parque. Dentro de un parque. Y mírale el grosor de ese tocón. Lo que era un árbol ahora es un tocón. Y ese tocón ya no produce nada sino daños. Entonces, como ese se multiplicaron en muchos sitios, y la solución que se esperaba desde 2019 por allá, mira por dónde estamos, 5 años, 4 o 5 años después, sigue igual, las mismas prácticas, es penoso. Orlando Jorge lamentablemente marchó, o le adelantaron lamentablemente la partida, y quedan pendientes una serie de soluciones que habría que buscarle a ese tema medioambiental, que más tarde, o de protección de nuestros recursos naturales, que más tarde o más temprano eso va a hacer estragos. Señores, en México hay algunos lugares donde en plantaciones de aguacate, plantaciones de otra naturaleza que absorbía mucha agua, al final ni había agua para las poblaciones, que tuvieron que mudarlas todas de allí, ni tampoco para las plantaciones de aguacate. Por ese camino que vamos. Desertificaciones. Exacto, por ese lugar que vamos. Así como tú ves que en la frontera, aquí en nuestra frontera, en un momento determinado desolada, ha sido abandonada y desprotegida y abandonada a su peor suerte. Bueno, así mismo puede pasar en un momento determinado con algunas zonas actualmente productivas y con algunas comunidades o poblaciones. Yo me temo que en algunos lugares algunas poblaciones, tú no ves a cada rato que están hablando ahora que es un tiempo, por ejemplo, de sequía, que con los cambumbos exhibiendo en las vasijas que le busquen agua, que no tienen agua, que tienen que sé yo cuántos meses, que no llega, que no tienen acueducto. Para que haya acueducto tiene que haber agua. Claro. Entonces, si esa agua, las fuentes no son protegidas, esa agua no va a llegar nunca. No. Y si el agua totalmente ¿cuál de los ríos era? Era el Yaque, bastante caudaloso en su momento, que lo enseña. ¿El río Jaina? No, era por allá, por el norte, por tu zona. El Yuna, todo eso, el Yaque del norte, todos esos ríos son arroyitos. Son arroyitos. Entonces, realmente andamos muy mal. El río Juma, ese otro que lo convirtieron, ya lo que se ve es una autopista. Ahora es había otro término, un trillo, como esos trillos que hacen en la frontera para el asunto del muro. Que por cierto que la Amnistía Internacional vuelve a quejarse de racismo, ¿cómo se llama esto? De malos tratos y entre otras cosas. Y se queja por el muro. O sea, ellos no quieren que el país se autoproteja o busque su manera de defenderse. Tú sabes que eso son de las cosas que están descalificando a esas estructuras internacionales que en su momento fueron creadas para
descalificando y desacreditando, porque desacreditada y más descalificada no pueden estar. Sí, ahí peleando su razón de ser. Exacto. ¿Para qué están allí si no funcionan? Agreguémosle a la OEA también ahí, claro. Aunque la Amnistía Internacional no es otro órgano, no responde. Pero hay una serie de órganos que son dependientes de la OEA, que son tan infuncionales como el órgano Sembrilla. Sí. De manera que están, pero no están, o no hacen lo que deben hacer. Sí. ¿Verdad? Pierden sentido y razón de ser. Director, yo creo que nos queda otra pausa. Una pausa, sí. Vamos por ella. Final. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. A ritmo se puede, a ritmo pop vivimos, a ritmo pop celebro, a ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte. Hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región. Y Iberoamérica nos une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá. Nuestra voz se escucha. 28ª Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. Hace mucho, Danilo, que uno está esperando que vengan buenas noticias, no sé, porque cada rato, bueno, que el gas le subieron 6 pesos y eso ahora ha hecho una fila y unas cosas. Ahora viene que el salario, dice el director de Impuestos Internos, el salario no va a ser indexado en el 2023. Oye, eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque
lo que da lugar con esto es, eso no se incluyó en el presupuesto, la partida correspondiente para indexar los salarios. Entonces, ¿qué es lo que se produce allí? Que a partir de 34,000, que yo cuántos pesos, es que se cobra el impuesto sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Que entonces los niveles se acercan. El que gana 328, es decir, que 328, 28, y el que gana 34, entonces lo que hacen es que se juntan y resulta para los fines más perjudicado al que en un momento determinado le hace un aumentico, porque el aumento lo que hace es que le dispara los descuentos. Me decía un familiar hace poco que tenía que ver o tuvo que ver en su momento con el Banco Central, pensionado del Banco Central, que le habían hecho un aumento a la pensión. Pero ¿qué resulta? Que le aumentaron al seguro médico. Sí. Tenía un seguro, entonces le aumentaron al seguro, le aumentaron qué sé yo, a qué cosa, los descuentos. A la postre, ese aumento significa ahora 8,000 pesos menos de lo que estaba recibiendo. Entonces, pero así no. No. Así no. Entonces, esto es lo que yo veo, el hecho de que no van a ser indexados los salarios. Señores, cada cierto tiempo, inclusive cuando hay, como hay inflación, cualquier aumento seguido se lo absorbe la inflación. Entonces, pero y si no hay ningún aumento, peor todavía. Entonces, yo creo que ese es un tema que el Ministerio de Trabajo, que ha estado bastante activo tratando de buscar soluciones en la joven y dinámica gestión de Luis Miguel Decán, yo creo que debería tratar este tema, sí, que señor, no se despache pura y simplemente sin dejar ningún resquicio de positivo, por ejemplo, o de esperanza, algún resquicio esperanzador, el director de Impuestos Internos, de que pura y simple, que no va a haber indexación, no te van a indexar el salario. Yo creo que esto amerita un tratamiento especial y aparte. Esta mañana tengo entendido que el expresidente Fernández y la Fuerza del Pueblo iban a llevar a la Junta Central Electoral la actualización de su padrón electoral, de militantes. Y bueno, ahí le tiraron una foto del presidente iba de camino, aparentemente, sí, porque sí, o ya está fuera del vehículo, ahí los periodistas lo abordan. Tengo entendido, la última vez que llevaron la documentación andaba por 1,094,000, algo así. Ahora iban con 1,500,000 de afiliados a esa organización, que por demás ha dado notaciones de crecimiento, de afianzamiento, de adhesiones, de nuevos respaldos. Por ejemplo, ayer circuló bien profusamente en las redes el respaldo que va a recibir formalmente, creo que en el día de mañana, la Fuerza del Pueblo, por parte del ex ministro de las Fuerzas Armadas, el general intelectual Miguel Ángel Soto Jiménez, que va a integrarse con su Quinta República. Ahí tiene el símbolo de la Quinta República, el partido Quinta República que él lidera. Va a ellos no podrán ser muchos, pero son bastante una selección de pesos pesados, claro, todos, ¿verdad? Claro. Y entonces esta es un apoyo. Recordemos que en su momento el general Soto Jiménez, o el intelectual Soto Jiménez, fue muy allegado al expresidente Hipólito Mejía, de cuyo gobierno fue titular de la Fuerza Armada durante 4 años. Entonces ahora lo vimos en una gestión, un periplo literario por allá, creo que por Santiago, con el expresidente Fernández. Y bueno, pues mira, ya habían algunos aproches aparentemente, y ahora se anuncia la llegada dentro de un frente
una coalición partidaria que está organizando el Partido Fuerza del Pueblo y el proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. De manera que este es un buen refuerzo para los fines que llega. Igualmente se anunció el apoyo de dos dirigentes históricos del Partido de la Liberación Dominicana, Dilexio Núñez y Silvio Durán, dirigentes históricos del Partido de la Liberación Dominicana. Hizo miembro de la membresía histórica del PLD. Membresía histórica de ese partido, que el día pasado circuló la especie de que podrían irse al PRM, pero no. Definitivamente su paso ha sido hacia la Fuerza del Pueblo y ahí se vio de manera formal ya ingresando a esa organización. El PLD, Danilo, se ha retirado un par de veces de sus responsabilidades en el hemiciclo, alegando persecución política y cosas por el estilo. Y bueno, ahí se ven parte de los legisladores cuando abandonan. Bueno, la primera vez fueron todos vestidos de negro, no han vuelto a vestirse de negro, pero han tenido esa tendencia a sabotear un poco la sección, porque la ausencia de ellos reduce el quórum. Sí, bueno, alguien decía, el periódico decía que en un momento determinado, cuando ellos iban saliendo, se oyó al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, decir, bueno, ya nos estamos acostumbrando, que se expresó en esa dirección. De todas maneras, yo creo que la responsabilidad institucional hay que cumplirla. Sí, cierto que los partidos tienen derecho a la protesta, ellos reclamar. Tienen derecho a la protesta, pero yo creo que deben ser más creativos. Más creativos. Y hay además y que eso lo pueden hacer un día, por llamar la atención, por llamar, expresar su protesta, su queja. Pero, como tú dices, deben ser más creativos o por lo menos insistentes en reguilar el mismo trompo, que se está como haciendo lo mismo. Y sobre todo renunciando a sus responsabilidades institucionales. Sí, porque tú, bueno, quéjate un día o plantea el hemiciclo como tribuna, coge el hemiciclo como tribuna para expresar tu queja, pero no abandonar las responsabilidades y dejar el limpio. Así no. Hay muchas otras cosas, pero se van a tener que quedar. Sí, el tiempo se nos vino encima. Así es. Nos vamos.